Bienvenido a su presencia. Bienvenido a su presencia. Bienvenido a su presencia. Oh Jehová, De mañana oirás mi voz. oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué nos encontramos en tu presencia? Porque eres refugio, eres salvación. Eres fortaleza. Maravilloso Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza para ti, mi Dios, diciéndote gracias por este día, gracias por el amor, por el cuidado, por la bendición que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Señor, quiero colocar en tu presencia el programa, que todo lo que se vaya a hacer esté bajo tu dirección, Dios mío, que estemos atentos, nuestros oídos los que vamos a escucharlo, y que seas tú glorificándote en todo, Señor Dios Todopoderoso. Así coloco, Señor, el que va a predicar en el día de hoy, Señor, que seas tú dándole palabras, Señor, que seas tú hablando a través de tu expositor, Señor, y que nosotros, Señor, los que vamos a escuchar, tengamos atentos nuestros oídos a lo que tú quieras hablarnos en tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, de tu amor. Bendice su familia, bendice su vida, bendice todo su ser, Señor. Y quedamos agradecidos, Señor, por ser ese Dios tan bueno, tan lleno de amor para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y glorifícate en este día, Señor. Que nuestras vidas estén bajo tu cobertura, Señor. Que nada ni nadie, Señor, venga a estorbar lo que tú nos has regalado, Señor. Que es la paz tuya, Señor. Esa paz que solamente tú nos puedes dar, Señor. Que sea cada día sobre cada uno de nosotros, Señor. Que bajo ninguna circunstancia, Señor, nuestro corazón desfallezca, sino que sigamos cada día, Señor, más animados, más gozosos en tu presencia, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Bendícenos, Señor, bendice la iglesia, bendito Dios, bendice a los pastores, bendice, Señor, la apertura de tu iglesia, Señor. No sabemos cuándo hacer, pero el tiempo es tuyo, es perfecto, Señor. Así que yo te doy la gloria y la honra para ti, mi Dios. Muchísimas gracias, Señor, por estar atento tus oídos a nuestra oración y nuestro clamor, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por nuevamente darnos esta oportunidad de poder estar juntos, de poder compartir su palabra, de poder exaltar su nombre y de poder disponer nuestro corazón para recibir su bendición en un día tan importante, en un día tan especial como hoy. Como iglesia podemos encontrarnos y podemos honrar y glorificar a nuestro buen Dios en un tiempo como el que hoy nos brinda Él por su misericordia, que hoy también es nueva, como cada día son nuevas las misericordias de Dios. Seguimos avanzando en este importante tema que estamos manejando en este mes, que tiene que ver con lo que hemos titulado Compartiendo una verdad que transforma. Una verdad que no es otra sino el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Transforma vidas, transforma condiciones.
es un efecto transformador, el poder de su evangelio, de su mensaje, el cual tú y yo tenemos ese privilegio de proclamar, de compartir en medio del entorno en el cual estamos. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a ubicarnos una vez más en el libro de los Hechos y vamos a hacerlo en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y vamos a leer 3 versículos en los cuales estaremos reflexionando en esta ocasión. Versículo 19, versículo 20 y versículo 21 de el capítulo 11 del libro de los Hechos, allí en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué linda esta parte del versículo 21, la parte final. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa debería ser la meta en este mes que estamos manejando este énfasis. Que un gran número de hombres y mujeres, personas a las cuales podamos compartir, puedan creer al mensaje y puedan convertirse al Señor, que eso sería transformación de vida. Creer al mensaje y disponer sus vidas para que sean guiadas por el Señor. ¿Y por qué quiero hacer énfasis inicial en la parte final del versículo 21? Porque para que esto hubiese sucedido, para que Lucas pudiera relatar este momento tan lindo, tan maravilloso, tuvieron que pasar algunas cosas de las cuales quiero hablar en esta hora. Porque para presentar el Evangelio, para compartir las verdades del Evangelio, siempre habrá que superar barreras, siempre habrá que ir más allá de algunas barreras que se presentan. Y en medio de nuestra dinámica como proclamadores de esa verdad que transforma, seguramente que vamos a tener que superar, ir más allá de barreras, de las cuales hoy quiero hablar por lo menos de 3 que aparecen aquí en el relato que nos presenta Lucas y que acabamos de leer. Quisiera que analizáramos por lo menos 3 aspectos que serían como barreras, circunstancias, situaciones, los cuales fueron superadas por estos hombres que registra, aquellos que eran de Chipre, de Cirene, ¿cierto? Creyentes en Jesús, hombres que habían sido impactados, transformados por el mensaje de Cristo y que ahora estaban compartiendo en un entorno nuevo, ¿verdad? Y estaban viendo esos resultados. Gente que creía y se convertía al Señor. Esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser el objetivo al cual nosotros podamos apuntarle al compartir el mensaje del Señor. Que las personas crean y se conviertan al Señor. Pero miremos entonces algunas de estas barreras que fueron superadas por estos primeros cristianos, estos cristianos del inicio de la iglesia en el primer siglo, y que para nosotros son un ejemplo y un testimonio también para nuestra realidad. El versículo 19 dice que estos hombres que llegaron allí a este sector habían sido esparcidos por una causa, y era la persecución. La persecución que estaba siendo puesta sobre ellos tenía una razón, y es que ahora ellos habían decidido
optar, habían decidido entregar sus vidas, habían decidido obedecer al mensaje propuesto por Jesús de Nazaret, que había sido crucificado y que ahora estaba siendo el motor mismo de todo este proyecto de la iglesia naciente en el primer siglo. La persecución por ser seguidores de Cristo, perseguidos por creer en Cristo. Y el ejemplo, la referencia que tenían en ese momento había sido pues lo que habían hecho con Esteban. Recordemos que Esteban, en los capítulos anteriores, nos damos cuenta cómo Esteban había sido martirizado, sacrificado, eliminado precisamente por causa de su testimonio para con el mensaje de Cristo. Aparte de eso, no solamente era la presión de los líderes religiosos del momento, sino que también era la situación de fuerza y control del Imperio Romano, que en este momento sus gobernantes, su estructura militar como tal, pues tampoco iba a dar mucho espacio, tampoco iba a permitir mucho el avance de lo que era esta nueva enseñanza, esta nueva doctrina en la vida de hombres y mujeres en el primer siglo. Así que a causa de esta persecución, muchos tuvieron que salir de Jerusalén y tuvieron que desplazarse hacia otros espacios. Ahora, imagínese usted el efecto que puede ocasionar este tipo de desplazamiento, el efecto emocional en la vida de estas personas que genera el hecho de ser perseguidos, de ser vituperados, de ser despreciados, de ser cuestionados en medio de su dinámica de fe nueva, de tal manera que era imposible vivir en las condiciones en que ellos estaban allí. Era tal la presión que se ejercía sobre ellos que tuvieron que salir, tuvieron que dejar sus trabajos, tuvieron que dejar su sitio de ubicación y salir a buscar unas posibilidades en otra parte, ir hacia otros espacios donde pudieran establecer nuevamente su vida normal, su vida secular, con su parte económica, con su parte social, de tal manera de que era una oportunidad de ver otro espacio en el cual pudieran continuar. Muchos en medio de esta presión pues fueron muertos, fueron martirizados a causa de la fe. Pero Lucas dice que estos que habían sido esparcidos llegaron hasta estos territorios, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. Antioquía es una ciudad muy importante allí es la capital de Siria y es una colonia, digámoslo, romana allí establecida, donde todo lo que tiene que ver con la estructura del Imperio Romano pues estaba concentrada allí en Antioquía. Muy bien. Pero ubiquémonos en los que llegan en ese momento. La situación de ellos no es fácil, porque son desplazados, son perseguidos. Podríamos decir que vendrían bajo un peso de opresión, que muchas veces ese tipo de situaciones puede minimizar el ánimo de las personas, puede afectar su estado emocional. De hecho, puede llevarlos a optar por una protección al silenciar su mensaje, al silenciar su nueva experiencia, a silenciar su nueva fe. Sin embargo, estos hombres superan esa barrera de la persecución, del efecto mismo de la persecución, de poder sentirse afligidos, de poder sentirse minimizados, de poder sentirse atribulados por las circunstancias, tristes, digamos, sin certidumbre, sin esperanza de qué va a pasar ahora en su nueva experiencia. Quizás a veces cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, también nuestro ánimo puede decaer. A veces la persecución puede darse en otros aspectos. La presión misma, las circunstancias difíciles pueden llegar con otro tipo de situaciones, de condiciones como tal. Y sucede que muchas veces en la vida de los cristianos este tipo de problemáticas, este tipo de incomodidades, este tipo de momentos difíciles, pues minimiza su disposición, minimiza su ánimo
para compartir su fe. Quizás has vivido la experiencia donde a través de o a razón de problemas, de situaciones, de momentos difíciles que has vivido, no tienes deseos de compartir, no tienes deseos de hablar. De hecho, muchas veces a lo mejor te hayas sentido que no quieres ni orar, que no quieres ni leer la palabra, que no quieres demostrar realmente cuál es tu dinámica de fe. Y eso es callarse, eso es no compartir, eso es encerrarse a causa del momento difícil que estás viviendo. A lo mejor tu oportunidad de compartir tu fe en casa, en medio de tus amigos y todo esto, se vea minimizado, se vea deteriorado por circunstancias que pueden afectar tu vida, pueden estar afectando tu condición como tal. Estos hombres estaban siendo perseguidos, estos hombres estaban siendo afectados en su normalidad, estaban siendo presionados en su comodidad. Y allí en medio de todo esto, ellos no minimizan su disposición, ellos no minimizan su ánimo, su fuerza para seguir adelante, aunque tenían una cantidad de situaciones todavía sin resolver, pero había una cosa interesante que ellos hacían y era compartían la palabra, compartían el mensaje. De hecho, el primer texto dice que aunque no le hablaban inicialmente sino a los judíos, a los que compartían su misma enseñanza, su misma escritura, sus mismas prácticas, su misma tradición, aunque eran solamente ellos, pero se animaban a hablar, superaban esa barrera del desánimo, de la tristeza, de la opresión, de la persecución, para compartir. A pesar de la situación que estaban viviendo, en ellos había esa disposición para compartir. Así que yo veo en este texto una primera barrera que es superada por estos hombres. La barrera del desánimo o de la aflicción o de la tristeza causada por una situación difícil. En este caso, la persecución que estaba sobre ellos. Pero hay una segunda barrera que estos hombres superan. En este caso diríamos que no son todos, pero me gusta cuando Lucas dice en el versículo 20, pero había entre ellos, en el grupo que estaba en esta dinámica de ser esparcidos, en este grupo que estaba siendo desplazado, dice que habían unos creyentes, habían unos seguidores de Cristo que eran de Chipre y eran de Cirene, que estos marcaron la diferencia, fueron un poquito más allá y superan la segunda barrera. La segunda barrera tenía que ver con la cultura a la cual ellos deberían de enfrentarse. Antioquía, centro romano, estructura romana, lenguaje griego, porque era la influencia ya de la cultura, la filosofía, el pensamiento griego fusionado allí con la estructura administrativa y militar de Roma, y era lo que se manejaba allí. Unas características de un imperio donde los aspectos espirituales estaban diseminados de una manera bien interesante porque tenían cantidades de dioses, donde quizás la influencia misma de los postulados de los grandes filósofos griegos estaban allí en ese momento haciendo su cuna, donde realmente el sentirse como habitantes y griegos allí en Antioquía, parte del mismo imperio, pues les daba una connotación de firmeza, de ubicación, de fortaleza como tal en su razón de ser, que era una cultura realmente difícil, era una cultura realmente con unas características bastante diferentes a las que traían estos creyentes judíos, con raíces judías, con toda una enseñanza completamente diferente a la que manejaban los habitantes, los griegos que estaban allí en Antioquía. Pero Lucas dice que estos creyentes de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, cuando llegaron a Antioquía, se lanzaron también a algo interesante, y es a compartir su fe, a compartir el mensaje que llevaban de Cristo a los griegos, a compartirles a una comunidad con una cultura distinta. Los que hablan en el versículo 19 compartieron en medio de los que los conocían,
Pero en el versículo 20 hay un grupo de personas que se lanza a superar una barrera cultural, a superar una barrera de costumbres, de pensamientos, de doctrinas, de enseñanzas, de conceptos de fe completamente distintos a los que ellos tenían. Sin embargo, les comparten, hablan de su experiencia, hablan de su nueva fe, hablan de lo que hay en sus vidas. Y dice la palabra que al entrar allí en esa ciudad, empezaron a hablar a los griegos que estaban allí. Seguramente ya ellos también se identificaban con su idioma. El griego en ese momento es como el idioma básico, el idioma universal que está allí. Y a través de esa posibilidad empiezan a llevar ese mensaje en medio de su dinámica de vida, instaurando sus sitios de residencia, a lo mejor estableciendo sus negocios, buscando nuevas amistades, estableciendo las líneas de relación social. Allí en Antioquía, estos hombres se animan y comparten también a los griegos. Esto era un avance, ya era una barrera para superar, porque recuerden, los judíos pensaban de que ellos eran los únicos poseedores del mensaje de Dios. Ellos eran los únicos merecedores y dignos de llevar esas verdades que les habían enseñado desde chicos. Pero ahora estos hombres, superan esa barrera, van más allá de esta barrera cultural y se animan a hablarle a hombres que pensaban de otra forma, que creían de otra manera, que tenían en sus conceptos otro tipo de estructuras, y se animan a compartir el mensaje como tal. Así que hay una segunda barrera que ellos han superado aquí, y es la barrera cultural. Hoy también eso muchas veces nos frena, hoy muchas veces eso nos limita. El pensar que otros piensan diferente, el analizar que otros tienen otro tipo de costumbres, otro tipo de enseñanzas, a lo mejor otro tipo de pensamientos. Ahora cuando todo tiene una variedad de conceptos, entonces como que es muy difícil encontrar una ruta de conexión con tanta manera tan distinta que hay de pensar acerca de Dios, de las cosas espirituales. Es cierto que muchas veces ese tipo de barrera cultural, aún dentro de nuestra misma nación, aún dentro de nuestro mismo entorno, pues muchas veces nos frena un poco acerca de cómo vamos a compartirle a un filósofo de nuestra época, cómo vamos a compartirle a alguien que de pronto ha mantenido toda su vida una doctrina completamente distinta a la Biblia. ¿Cómo vamos a compartirle a alguien que ni siquiera cree en Dios o que dice que no cree en Dios? ¿Cómo vamos a compartirle a un evolucionista? ¿O cómo vamos a compartirle a alguien que su dinámica de percepción es la ciencia y lo que no puede probar científicamente no lo cree? O sea, tanta variedad de situaciones que hay que muchas veces por el hecho de estar allí, pues nos puede generar ese tipo de barrera y frenar la posibilidad de compartir nuestra fe. Estos hombres superaron esa barrera, se animaron a hablarle a los griegos. Segunda barrera que superan. Pero hay una tercera y que me parece clave, determinante en este caso. Versículo 20 final dice que hablaron también a los griegos. Y aquí viene el asunto. ¿De qué manera hablaron ellos? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la forma que utilizaron? Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí está la clave. Si bien son judíos que vienen con enseñanzas, con tradiciones, con una cantidad de estructuras que para ellos son muy importantes, son claves dentro de su dinámica de fe, ese no fue el mensaje de estos creyentes en este caso. El mensaje de ellos no fue, vea, nosotros como judíos tenemos tantas fiestas, nosotros como judíos tenemos tantos aspectos de nuestra vida litúrgica, nosotros como judíos tenemos estas y estas y estas cosas que son las que nos identifican, que son las que demostramos, que somos históricos, que tenemos una tradición de muchos años. No. Ese no fue el mensaje. Ese no fue el mensaje. El mensaje de estos hombres fue, como dice Lucas, el evangelio del Señor Jesús. La verdad del Señor Jesús en sus vidas. La verdad de su evangelio que
poderosamente había transformado sus vidas. La verdad de aquel que había hecho su ministerio en Jerusalén y en sus alrededores. La verdad de aquel que había enseñado verdades del reino, contraponiéndose a las estructuras que estaban en ese momento en el sistema. La verdad de aquel que había ido hasta la cruz sin ser merecedor de ese tipo de castigo. La verdad de aquel que había anunciado un mensaje transformador, un mensaje de salvación, y lo había sellado con su sangre allí en el Calvario. Esa era la verdad de su mensaje. Lo demás pues vendría después. Lo que había que explicar después llegaría ese momento. Pero lo que ellos estaban proclamando en ese instante con aquellos en esa nueva cultura era el mensaje de Jesús y nada más. La experiencia misma del Evangelio, quien representado en Cristo Jesús ahora llevaba sus vidas a esa dinámica tan interesante de no callar, de no limitar, como dijimos en alguna vez anterior, de no negar lo que era la verdad de Cristo en sus vidas. Y esto me llama la atención, porque entonces es superar esa barrera del tradicionalismo, de la religiosidad, de las estructuras como tal, de las arandelas que muchas veces fueron el impedimento para muchos judíos para entender el mensaje de Cristo. Ahora estos hombres se enfocan en hablar de Cristo, se enfocan en hablar de su Salvador, se enfocan en hablar de aquel Jesús de Nazaret que ahora estaba obrando en sus vidas de una manera poderosa a través del Espíritu Santo y estaba transformando vidas, familias, circunstancias. Y lógicamente estos hombres no tienen otro mensaje más que decir. Vencen esa barrera del tradicionalismo, de la estructura religiosa en ellos, de las arandelas mismas, de tanta cosa que muchas veces se presenta a la hora de hablar de las cosas de Dios, y se enfocan en una sola verdad, la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede al superar también esta barrera? Versículo 21 dice: gran número creyó de estos griegos, de aquellos que pensaban diferente, de aquellos que a lo mejor nunca se imaginaron que estos hombres vendrían no solamente como desplazados perseguidos, sino como también los instrumentos para un mensaje que transformaría sus vidas. Y lo que sucede y lo que registra Lucas es: estos hombres creyeron en gran número y se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. ¿Saben? Me encanta cómo el versículo 21 dice algo que es también definitivo en este proceso mismo de compartir el Evangelio del Señor por estos hombres. Dice que la mano del Señor, ojo a esto, la mano del Señor, la acción del Señor, la cobertura del Señor, digámoslo así, la presencia misma del Señor estaba con ellos. Estaba con ellos. La mano del Señor es una figura para identificar la presencia y la acción de Dios en la vida de las personas. Y Lucas dice: la mano del Señor estaba con ellos en ese aspecto, en el de compartir esa verdad que transformaba. La mano del Señor estaba con ellos. ¿Saben? En ese momento se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho y que Lucas lo registra en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder, escribe Lucas, afirmando lo que dijo Jesús: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Así que lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra misma de Jesús al darles esa misión, al darles ese desafío. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Con toda convicción, con toda certeza,
estaban obedeciendo, estaban compartiendo lo que Jesús les había encargado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo testigos de Jesús. No estaban defendiendo tradiciones, no estaban defendiendo estructuras litúrgicas, no estaban defendiendo una historia por allá de muchos años de patriarcas y de aspectos que en ese momento para ellos hubiese sido un asunto difícil de explicarles a los griegos, porque ellos tenían una cosmovisión completamente distinta. Pero sí tenían un mensaje poderoso, el mensaje de Jesús, la verdad del Evangelio de Jesús. Y eso transformó sus vidas, eso cambió sus vidas. Y Lucas registra con mucha alegría, gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Saben? Lo que ellos hacen, estos griegos hacen después de escuchar el mensaje de estos cristianos, el mensaje de Jesús, no fue simplemente aceptar el relato como un relato verídico o como un relato impactante. No, lo que sucede en ellos es que al escuchar, al recibir, al apropiarse del mensaje de Cristo, sus vidas son transformadas. Cuando Lucas dice, se convirtieron al Señor, lo que está afirmando es, decidieron que ahora sus vidas serían dirigidas, gobernadas, orientadas por la presencia misma del Señor Jesús, quien ahora obraba, ese Jesús resucitado, obrando ahora en el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que ellos creyeron. Eso es lo que registra Lucas. Recuerden, Lucas es un historiador serio, es alguien que inspirado por el Espíritu Santo, pero también con su capacidad intelectual que tenía, pues fija en la palabra esta verdad. Se convirtieron al Señor, no cambiaron de religión. La meta no era esa. No asumieron una nueva estructura religiosa, no, se convirtieron al Señor, entregaron sus vidas para que el Señor les dirigiera. Y de ahí en adelante vemos cómo la iglesia, a partir de Antioquía, se convierte, esa ciudad, ese entorno allí se convierte en el epicentro de la extensión del Evangelio a escalas mucho más amplias. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que se decidieron a superar esas barreras. ¿Sabe? Así como la mano del Señor estaba con ellos, así también está con nosotros hoy. No debemos de temer a la hora de compartir nuestra fe, a la hora de demostrar nuestra convicción, a la hora de dar testimonio de lo que somos, a la hora de demostrar, no solamente con palabras, sino también con hechos, que el que guía nuestras vidas es el Señor Jesús. Que más allá de una estructura eclesial a la cual pertenecemos, que más allá de un nombre que podamos tener dentro del campo cristiano, nosotros somos guiados por ese Jesús resucitado, que ahora en el poder del Espíritu Santo, que es lo que relata el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas, podríamos decirlo así, presenta el ministerio de un Jesús de manera física, local allí. Y el Evangelio de los Hechos lo continúa ya de manera espiritual, ¿verdad? Primer tratado, Evangelio de Lucas. Segundo tratado, que es lo que explica el escritor, es la continuidad, la continuación de ese proyecto de Jesús en favor de la humanidad. Ese es nuestro mensaje. Y por eso cuando decimos que hoy también esa presencia de Dios, la mano del Señor, así como estuvo con ellos, está con nosotros, es porque creemos que ese Jesús resucitado vive y reina por los siglos de los siglos y que ahora obra en tu vida y en mi vida para que proclamemos también su mensaje, para que lo compartamos a otros, para que lo expongamos, así no sea a través de expresiones, sino también a través de actos, de testimonio, de conducta, de comportamiento, para que otros crean y se conviertan también al Señor. Así que si hay esas barreras, puedes reflexionar y pensar muy bien en tu realidad hoy como cristiano, como cristiana, y decir, bueno, seguramente que muchas veces
hay barreras, se han presentado barreras en mi vida donde circunstancias difíciles han minimizado mi disposición para compartir. Pero esta palabra me desafía y me enseña a que, a pesar de eso, yo puedo seguir compartiendo la verdad que transforma, esa verdad del Evangelio de Cristo. Pero también puede haber una segunda barrera, como presenta el texto, y es una barrera de culturas, de conceptos, de ideas, de pensamientos, que muchas veces no las encontramos cerquita. Nuestros amigos, nuestros familiares. Miren, las generaciones próximas que tenemos, aún nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, ellos tienen una manera distinta de ver el mundo, son una generación nueva y en muchos aspectos muy diferentes. Es un tipo de personas con condiciones y con particularidades bastante interesantes. Que no se convierta eso en una barrera para nosotros, sino que se convierta eso en un desafío. Si bien puede ser una barrera, que nos lancemos a superarla para que lo que llevemos a estas personas no sea otra cosa sino el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Que no haya una barrera cultural ni de estructuras como tal que nos frene en la tarea de llevar este precioso mensaje. Y la tercera, no dejemos que la tradición y las arandelas, muchas veces, eclesiales, a veces hasta supersticiosas, que muchas veces nos acompañan, muchas veces estructuras hasta místicas dentro de nuestro concepto de la fe, nos enredan, nos amarran y terminamos defendiendo lo que no necesita defenderse y nos olvidamos de presentar verdaderamente el Evangelio de Cristo Jesús a otros. Mire, Lucas dice que ellos no hicieron otra cosa sino anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, a otros. ¿Y cómo lo evidenciaban? En su propia vida, con su propio testimonio. Es lo que tenemos que hacer nosotros también hoy. Hablemos de lo que Cristo hace en nuestra vida. Hablemos de ese mensaje transformador. Lo de la defensa de las otras estructuras, eso vendrá después. Pero enfoquémonos en compartir la verdad de Cristo en el entorno que nos corresponde. Y podremos unirnos a esta declaración tan linda, tan maravillosa que dice Lucas aquí. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué lindo que también nosotros vamos a encontrarnos con esa escena, con ese momento, que uno pueda decir: Señor, gracias, porque a través de lo que pude de compartir, de lo que pude demostrar, de lo que pude testificar, se han convertido a ti, Señor. Hay personas que han creído y que han decidido obedecerte, que han decidido rendir sus vidas para que tú los dirijas, para que tú los guíes, para que tú les des salvación. Mensaje que contiene una verdad que transforma, el mensaje de Cristo en tu vida y en mi vida para bendición de otros. Recuerda, las barreras las podemos superar, ¿Sabes por qué? Porque la mano del Señor también está con nosotros. Porque el poder de Dios, su presencia misma, también está con nosotros y lo podemos lograr. ¿Se acuerdan? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y sabe qué sigue diciendo este texto allí en Mateo? Y yo estaré con vosotros, afirma Jesús, hasta el fin. Yo estaré con vosotros. Lucas viene a demostrar en este tratado que eso era cierto. Hoy tú y yo también podemos demostrar que eso es cierto, porque la mano de Dios, la presencia de Dios continúa con nosotros y nos lleva de victoria en victoria para vencer las diversas barreras que puedan presentarse ante la posibilidad de compartir esa verdad que transforma, la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Así que adelante, no nos detengamos, no nos atemoricemos, no nos dejemos desviar, desubicar de este lindo desafío que tenemos para que muchos crean y se conviertan al Señor. Que Dios les bendiga grandemente.
perdidos quiero alcanzar.